chicas y chicos, en esta nueva semana del 24 al 28 de agosto en la asignatura de emprendimiento, en segundo de Bachillerato General Unificado, vamos a tratar el tema de las funciones administrativas. Como ya lo habíamos mencionado la semana pasada, las funciones administrativas son 5, ¿no? Planeación, organización, dirección, integración o coordinación y el control. La semana anterior, como lo mencionaba, hemos visto las primeras dos funciones administrativas, la planeación y la organización. En esta semana vamos a revisar las tres siguientes y empezamos con la función de dirección o llamada también ejecución por parte de muchos autores. La dirección es el proceso administrativo, es la fase más dinámica de todo este proceso debido a la interactividad que existe entre las personas, miembros de un equipo de trabajo y su gerente. Entender el concepto de la dirección en el proceso administrativo y sus funciones es fundamental para avanzar en las otras fases del proceso. ¿Cuáles pueden llegar a ser sus funciones en la dirección? Primero, ejecutar los planes de acuerdo a lo establecido en las fases de planificación y organización. Segundo, dirigir las acciones del equipo de trabajo de acuerdo al plan establecido. Delegar actividades en otros, facilitando los recursos que se necesiten y velando por la efectividad de su uso. Otra de las funciones es mantener a su equipo motivado en todo momento, ya que existen circunstancias que pueden hacer caer el dinamismo. La siguiente, comunicar a sus miembros cualquier tipo de información en el momento oportuno y velar que se haga por los canales apropiados. Guiar la conducta y los esfuerzos de cada miembro del equipo de trabajo. Ayudar a cada miembro a descubrir su potencial, el lugar idóneo dentro de la organización. Mantener al equipo enfocado en las metas de la organización. Recordar a cada instante y poner en práctica la misión, la visión y los valores de la organización. Instaurar dentro de la filosofía de la organización la participación de todos los miembros que serán afectados por alguna decisión, ser puente o interfaz entre el alto mando directivo y el personal operario en todo momento. Bueno, entre todas estas funciones que cumple la función específica de dirección, pienso que es rescatable el tomar en cuenta que dentro de la dirección, ¿no es cierto?, vienen ya los procesos de relacionamiento entre las personas. Esto significa que nosotros, como ustedes lo pudieron haber escuchado, procesos en los que vamos a hablar mucho de motivación, vamos a hablar mucho de liderazgo, ¿sí?, que son factores fundamentales al ponernos ya en práctica de un proceso administrativo. Cuando hablamos de liderazgo, por ejemplo, nosotros sabemos que existen liderazgos autocráticos, democráticos y liberales. Esto significa que es un líder autocrático cuando él solito toma las decisiones, es democrático cuando consulta, ¿verdad?, esas decisiones que va a tomar a todo el personal y toma decisiones en función del criterio de todos, y también el líder liberal que digamos que deja que el resto vaya tomando sus propias decisiones. Y podríamos decir ahí que cada liderazgo pues tiene sus aspectos negativos, pero también tiene cada uno sus aspectos positivos. ¿A qué me refiero? Si nosotros identificamos, ¿verdad?, este tipo de liderazgo y sabemos utilizarlo adecuadamente, podemos utilizar las fortalezas de cada uno. No en todos los aspectos se puede ser democrático. Si yo voy a una propiedad, por ejemplo, si yo tengo una finca y quiero ser democrático porque pregunto a las personas que trabajan conmigo cuándo debo sembrar o cómo debo sembrar, pues difícilmente voy a tomar decisiones que tengan que ver con la parte científica, ¿no es cierto? Si yo he estudiado agronomía o conozco mucho del área de agropecuaria, pues yo voy a tomar las decisiones en función de mi experiencia, no tengo por qué consultar. Entonces ahí no puedo ser un líder democrático, tengo que ser más autocrático y decir, quiero que se haga esto, ¿no es cierto? Y se tomen las decisiones en función de esa experiencia o de ese conocimiento que yo tengo, ¿sí? Pero quizás en un ambiente donde la gente esté mejor preparada,
yo puedo ser un poco más democrático o más liberal porque confío en que ese estudio realizado por esta persona y su responsabilidad demostrada puede darme a mí muchos resultados, ¿no?, positivos en la empresa. También otro aspecto fundamental de la dirección es hablar acerca de la motivación, ¿sí? Motivación muchas veces lo asociamos con que una persona venga, un motivador venga y me hable muchas cosas bonitas y yo me sienta bien, eufórico por hacer algo. Pero no es así, ¿no? Motivación viene de la palabra motivo, que significa buscar, ¿no es cierto?, o tener alguna razón para hacer algo. Y lo importante acá de la dirección es que el gerente, ¿no es cierto?, quien administra el negocio o el emprendimiento, conozca, ¿verdad?, qué es lo que motiva a cada persona. Cada uno de nosotros podemos tener motivos diferentes para trabajar. Un ejemplo claro son ustedes. ¿Qué motivos inspiran a que ustedes terminen su bachillerato? En algunos casos quizás puede ser por mejorar su relación laboral y mejorar el tema económico personalmente de cada uno de ustedes. Otra razón puede ser un tema ya más familiar. Yo quiero dar ejemplo a mis hijos de que puedo superarme, de que puedo estudiar y por lo tanto mi motivo es ese, ¿sí? Otra persona puede decir, no, es que yo quiero estudiar porque me han dicho que ahí es un espacio como para relacionarme con la gente y me gusta a mí ese ambiente. Entonces, cada uno puede tener un motivo diferente para decidir estudiar. Lo mismo que podemos tener un motivo diferente para trabajar. Entonces, no todas las personas podemos motivarnos con un tema en particular. Por ejemplo, yo puedo decir, va a ganar un premio, ¿no es cierto?, al vendedor del mes y voy a dar un premio de un viaje a las Islas Galápagos, ¿sí? Hablemos que no estuviéramos en la pandemia. Y claro, todos ustedes podrían decir, sí, qué chévere, me he ganado un viaje a Galápagos. Pero no para todos puede ser así. Porque una persona, créanme, que tenga quizás 5 o 6 hijos en casa, que mantener, una esposa, el que le den un viaje a Galápagos sencillamente puede ser una carga adicional a todo el estrés que tiene de trabajo, porque un viaje, por más que se lo gane con los gastos pagados, igual implican un gasto porque va a tener que comprar ropa, zapatillas, etcétera, etcétera, para poder viajar. No se puede ir sin nada de dinero a este viaje, ¿no? Entonces, podemos crear más bien estrés. Por eso es importante que para lanzar cualquier campaña que nosotros querramos hacer para motivar, sencillamente conozcamos al personal, ¿sí? Nuevamente repito, no todos nos motivamos con las mismas cosas, por eso es importante motivar para también cuando yo hable con las personas pueda aprovechar esos elementos de la dirección. Y así en la dirección podemos encontrar algunos aspectos muy interesantes que sería importante que ustedes los vayan abordando cuando entren a este mundo justamente del emprendimiento. La otra función, no menos importante, es la función de coordinación. Cuando hablamos de todos los recursos que tiene la empresa, ¿verdad? Todos estos recursos humanos, recursos materiales, necesitan ser coordinados, necesitan ser integrados a través de las personas para que encuentren un sentido en la aplicación de la administración, ¿sí? Entonces, esta función administrativa lo que busca es esa coordinación entre todos los elementos que conforman la organización para que todo fluya en un ambiente en el que al final pues los resultados puedan notarse. Y por último tenemos un elemento no menos importante, quizás el que mayor elementos nos arroja, que es el control, ¿no es cierto? Y nos dice acá que se trata de un mecanismo de retroalimentación del sistema organizativo que depende para operar de los pasos previos, sobre todo de la planificación, que es la etapa donde se fijan las expectativas y las metas. En teoría, una organización cuyos procesos y resultados se ciñen más a lo planeado será mucho más eficiente que otra que se salga de carril, ¿sí? Entonces, la planificación y el control van asociados de la mano. Si yo planifico hacer algo, ¿verdad? En el proceso yo tengo que ir controlando que ese algo que yo he querido conseguir, pues vaya haciéndose efectivo.
Acá he puesto un gráfico que me parece interesante. Como ustedes ven aquí, está una mujer embarazada. Y claro, bueno, ¿qué tiene que ver con el control? Y yo diría, ¿no es cierto?, que tiene que ver mucho con el control. Siempre hablamos del control prenatal cuando una mujer está embarazada, ¿sí? Dice, usted tiene que hacerse por lo menos varios controles durante el embarazo para tener un niño saludable, ¿sí? Entonces, el control a lo que quiero llegar es que se lo hace siempre antes, durante y después del proceso, ¿sí? Entonces, si vemos el ejemplo de la mujer embarazada, el control anterior es mirar cómo va su organismo, ¿no es cierto?, reproductor, con el ginecólogo, ¿verdad? Haciéndose chequeos permanentes antes de tomar la decisión de embarazarse, ¿sí? Muchas veces hay deficiencias de vitaminas, de minerales que pueden ser consumidos profilácticamente antes del embarazo para tener mejor un embarazo y una criatura más saludable. El durante significa que en ese proceso de gestación pues se va haciendo controles de cómo van los niveles de la sangre, ¿no es cierto? Si no hay anemia, etcétera, etcétera, y se puede ir reajustando, ¿verdad? Si yo en esos exámenes periódicos que realice detecto que falta, que la sangre tiene problemas de anemia, esta persona, pues yo necesito dar dosis de hierro y etcétera, ¿no es cierto? De acuerdo al médico lo determine. Y posterior al proceso, es decir, ya nació el niño o la niña, ya nació y por lo tanto, luego de que nace vamos a ver cómo está, ¿no es cierto? Ese bebé o esa bebé, cómo ha nacido. Entonces se les hace el control postnatal, la prueba del talón, ¿no es cierto?, que es importante para determinar si no hay algún tipo de dificultad con el niño, con el recién nacido, y por lo tanto se pueden ir ajustando, tomando decisiones en función de esos controles. Lo mismo pasa en la empresa. Cuando yo hago un proceso de planificación, yo tengo que hacerlo, ¿verdad?, ese control antes, durante y después del proceso para determinar qué mecanismos debo ajustar para tener mejores resultados. Y las actividades que se plantean esta semana, ¿verdad?, es conforme a la lectura de la semana pasada y a esta, ¿verdad?, que ya juntamos las 5 funciones de la administración. Queremos que elaboren un organizador gráfico en el que van a considerar estas 5 funciones y la utilidad de cada una de ellas para un emprendimiento. La segunda pregunta dice: ¿qué aspectos te llama más la atención de la función administrativa de la dirección y por qué? Y la tercera dice: explica en un párrafo por qué es importante el control en una empresa o emprendimiento, cuándo se debe realizar el control para que sea más efectivo, que es algo que ya lo hemos mencionado. Esto es todo por esta semana, estimadas y estimados jóvenes. Nos estamos mirando en una próxima semana hablando de otro tema interesante en la asignatura de emprendimiento.